Marido se ha enamorado de la novia de su padre, su esposa no le cree, pero después lo ocurrido ha dejado a todos impactados. La lluvia caía con fuerza sobre la Ciudad de México, acompañada por un viento que hacía que las ventanas del lujoso departamento de Santiago y Adriana temblaran. Dentro del hogar, que alguna vez estuvo lleno de risas y sueños compartidos, ahora reinaba un silencio ensordecedor. Santiago, un hombre de 38 años con una presencia imponente y mirada melancólica, se sentaba en el borde del sofá de cuero negro, sosteniendo una copa de vino que había olvidado saborear. Adriana, su esposa, estaba de pie frente a él, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Era una mujer de carácter fuerte, de cabello oscuro y largo, siempre impecablemente vestida, como si su apariencia pudiera mantener en orden una vida que lentamente se desmoronaba. ¿Otra vez llegaste tarde?, dijo Adriana, su voz afilada como una navaja. Santiago suspiró, pero no respondió de inmediato. Había aprendido que cualquier palabra, por más bien intencionada que fuera, solo avivaría la discusión. Sin embargo, su silencio no hacía más que aumentar la tensión. «No puedes seguir ignorándome, Santiago», insistió Adriana, dando un paso hacia él. Sus ojos brillaban, mezcla de furia y tristeza. «Estoy harta de sentir que estoy casada con un fantasma. ¿Qué está pasando contigo?» «Nada», respondió finalmente Santiago, su voz apagada. «Solo, estoy cansado». Adriana dejó escapar una risa amarga. ¿Cansado? ¿Cansado de qué? ¿De tu esposa? ¿De tu hogar? Su tono era mordaz, pero sus ojos delataban un dolor profundo. Santiago, llevamos 10 años juntos, y nunca había sido así. Antes me mirabas, me tocabas, me hablabas. Ahora, ni siquiera sé si aún me amas. La pregunta quedó flotando en el aire como una daga invisible. Santiago apartó la mirada, incapaz de responder. Sabía que aún la quería, pero también sabía que el amor que una vez los unió había cambiado. Ya no sentía la pasión que los hizo jurarse amor eterno. Había algo roto entre ellos, y lo peor de todo era que no sabía cómo repararlo. Adriana, al no recibir respuesta, sintió que algo dentro de ella se rompía. ¿Hay otra mujer?, preguntó en un susurro, con un miedo que no pudo ocultar. Santiago la miró, sorprendido por la pregunta. No, respondió de inmediato, pero la vehemencia de su negación no logró calmarla. Adriana lo observó con desconfianza, estudiando cada gesto, cada mirada. Finalmente, sacudió la cabeza y se dio la vuelta, dirigiéndose hacia la habitación. Antes de cerrar la puerta con fuerza, dijo: «Un día, Santiago, cuando sea demasiado tarde, te darás cuenta de lo que perdiste». Santiago se quedó sentado en el sofá, escuchando el eco de la puerta cerrarse. Las palabras de Adriana lo golpearon con fuerza. ¿De verdad estaba perdiéndola? ¿Era demasiado tarde para salvar lo que quedaba de su matrimonio? Esa noche, mientras el reloj avanzaba y las luces de la ciudad parpadeaban a través de las cortinas, Santiago permaneció despierto, preguntándose en qué momento su vida había tomado un rumbo tan sombrío. La mañana amaneció fría y gris, como si la misma ciudad presintiera que algo estaba a punto de cambiar. Santiago estaba en su oficina, revisando documentos sin verdadero interés. La noche anterior había sido un desastre, y el peso de la discusión con Adriana seguía oprimiendo su pecho. Cada palabra, cada mirada llena de reproche, le recordaba que su matrimonio estaba al borde del abismo. Mientras revisaba un correo en su laptop, su teléfono sonó con el tono específico que indicaba una llamada de su padre, don Emilio. Santiago frunció el ceño. Su relación con su padre siempre había sido distante, marcada por expectativas imposibles y el constante juicio de un hombre que nunca aceptó las debilidades en los demás. «Sí, papá», contestó Santiago, intentando sonar sereno. «Hijo, necesito que vengas a la hacienda este fin de semana. Es importante». La voz de don Emilio era autoritaria como siempre, pero había un matiz inusual de entusiasmo que llamó la atención de Santiago. «¿Qué ocurre?» «Tengo algo que quiero anunciarle a la familia», dijo su padre, con un tono casi misterioso. «Algo bueno».
Santiago sintió una punzada de curiosidad, pero también de cansancio. La dinámica familiar con don Emilio siempre era agotadora, y no estaba de humor para lidiar con su padre y sus típicos discursos llenos de grandeza. «Está bien, iré», respondió con resignación. Esa tarde, mientras conducía hacia la hacienda familiar ubicada en las afueras de la ciudad, Santiago trató de prepararse mentalmente para lo que fuera que su padre planeaba anunciar. Recordó los fines de semana de su infancia en ese lugar, un espacio lleno de recuerdos hermosos, pero también de presiones y lecciones rígidas sobre lo que significaba ser un hombre de éxito. Cuando llegó, fue recibido por los empleados de siempre, pero algo en el ambiente parecía diferente. Había flores frescas decorando las mesas, y el aroma a comida recién preparada llenaba el aire. La hacienda, normalmente imponente y fría, parecía más cálida, más viva. En el gran salón, don Emilio esperaba con una sonrisa inusualmente amplia. A su lado, una mujer joven estaba de pie. Su belleza era casi etérea, piel clara, cabello castaño que caía en suaves ondas y unos ojos verdes que parecían esconder un mundo de secretos. Santiago sintió que el aire le faltaba por un instante. «Santiago, te presento a Isabela», anunció don Emilio, con un orgullo palpable. «Es mi prometida». La palabra prometida retumbó en la mente de Santiago como un eco interminable. No podía apartar los ojos de Isabela, pero no por las razones correctas. Había algo en ella, algo que lo atraía y lo inquietaba al mismo tiempo. «Mucho gusto», dijo Isabela, con una voz suave y melodiosa que parecía envolverlo como una caricia. «El gusto es mío», respondió Santiago, sintiendo un extraño nudo en el estómago. Durante la cena, Santiago observó a Isabela en silencio, intentando descifrar lo que le provocaba. Ella hablaba con una mezcla de humildad y encanto, fascinando no solo a don Emilio, sino también a los demás presentes. Sin embargo, Santiago notó algo más, una tristeza oculta en su mirada, como si llevara un peso invisible que nadie más podía percibir. Después de la cena, mientras los demás se dispersaban, Santiago se encontró a solas con Isabela en el jardín. «¿Cómo conociste a mi padre?», preguntó, tratando de ocultar su incomodidad. Isabela lo miró por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «Fue en una exposición de arte. Yo trabajaba como organizadora, y él asistió como invitado especial. Es curioso, nunca mencionó que estaba viendo a alguien». Ella sonrió, pero su sonrisa no alcanzó sus ojos. «Supongo que Emilio es reservado en ciertos aspectos». Santiago asintió, pero su intuición le decía que había algo más detrás de esas palabras. A medida que la conversación continuaba, la conexión entre ellos se volvía más evidente. Aunque Santiago intentaba mantener una distancia emocional, no podía ignorar el magnetismo que emanaba de Isabela. Cuando finalmente se despidieron, Santiago regresó a la casa principal con una sensación inquietante en el pecho. No podía dejar de pensar en Isabela, y eso lo llenaba de culpa. Sabía que sus pensamientos eran inapropiados, que estaba cruzando una línea invisible, pero no podía evitarlo. Esa noche, mientras intentaba dormir en su antigua habitación, los recuerdos de su infancia se mezclaron con la imagen de Isabela. Era como si ella hubiera despertado algo dentro de él, algo que no podía explicar pero que amenazaba con cambiar su vida para siempre. La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas de la habitación de Santiago en la hacienda. Sin embargo, él no la notaba. Había pasado toda la noche dando vueltas en la cama, tratando de entender por qué Isabela lo perturbaba tanto. No podía negar que sentía algo que no debería sentir, una atracción inexplicable e inaceptable. Intentó distraerse en el desayuno con la familia, pero cada vez que Isabela entraba en la conversación, su corazón latía con fuerza. Adriana aún no había llegado a la hacienda, había decidido quedarse en la ciudad por compromisos de trabajo, lo que solo intensificaba la culpa de Santiago. ¿Qué pensaría su esposa si supiera lo que estaba sintiendo? Por su parte, Isabela parecía ajena al tumulto interno de Santiago, o al menos eso quería aparentar. Durante el día, ella lo saludaba con cortesía, siempre con esa sonrisa serena que él encontraba inquietantemente hermosa. Sin embargo, sus miradas se cruzaban con una frecuencia que no era casual, y cada vez que eso ocurría,
el tiempo parecía detenerse. Esa tarde, mientras los demás descansaban, Santiago decidió caminar por los jardines de la hacienda para despejar su mente. Los recuerdos de su infancia lo rodeaban, los árboles donde solía trepar, el estanque donde aprendió a pescar con su padre. Pero esta vez, esos recuerdos no lograban calmarlo. De repente, escuchó una risa suave proveniente del invernadero. Intrigado, se acercó, y allí la vio. Isabela estaba de pie entre las flores, sosteniendo una rosa blanca. Parecía perdida en sus pensamientos, y había una vulnerabilidad en su expresión que lo conmovió profundamente. ¿Interrumpo?, preguntó Santiago, incapaz de detenerse. Isabela giró la cabeza, sorprendida al principio, pero luego le dedicó una sonrisa tenue. No, estaba solo admirando estas flores. Son hermosas. Como tú, murmuró Santiago antes de poder detenerse. Isabela lo miró fijamente, y por un momento, el aire entre ellos se cargó de una tensión eléctrica. Ambos sabían que esas palabras habían cruzado un límite peligroso. Santiago, dijo Isabela finalmente, con un tono lleno de advertencia y confusión. Lo siento, respondió él rápidamente, pasando una mano por su cabello, nervioso. No quise. Ella lo interrumpió. No digas nada más. Por favor. Santiago asintió, pero no podía moverse. Sus pies parecían clavados al suelo, y su corazón latía con fuerza. Isabela apartó la mirada, pero no se alejó. Esto, lo que sea que estés sintiendo, dijo ella con voz temblorosa, no puede pasar, Santiago. No puede. Lo sé. Créeme, lo sé. Pero, no puedo evitarlo. Sus palabras quedaron flotando en el aire, y en ese instante, Isabela dejó caer la rosa que sostenía. Parecía estar luchando consigo misma, con emociones que no quería admitir. Tengo que irme, dijo finalmente, alejándose apresuradamente. Santiago se quedó allí, viendo cómo desaparecía entre los arbustos. Se inclinó para recoger la rosa que había dejado caer y la sostuvo en su mano, sintiendo las espinas clavarse en su piel. La sangre que manaba de su dedo parecía un reflejo de la culpa que lo consumía. Esa noche, durante la cena, Santiago intentó actuar con normalidad, pero cada vez que Isabela hablaba, él se encontraba mirándola, estudiando cada gesto, cada palabra. Por su parte, Isabela evitaba su mirada a toda costa, pero su incomodidad era evidente. Después de la cena, Santiago salió a la terraza para tomar aire. Pensaba que estaría solo, pero unos minutos después, Isabela apareció. Necesitamos hablar, dijo ella, con una firmeza que no había mostrado antes. Santiago asintió, aunque no estaba seguro de qué decir. Esto tiene que parar, Santiago. No podemos seguir así. Tú tienes una esposa, y yo estoy comprometida con tu padre. Lo sé, Isabela. Pero esto no se trata de lo que deberíamos hacer. Se trata de lo que siento, y creo que tú también sientes lo mismo. Isabela lo miró, y por un momento, parecía que iba a negarlo. Pero en lugar de eso, sus ojos se llenaron de lágrimas. No deberías haber dicho eso, susurró. Esto solo lo hace más difícil. Isabela. No, dijo ella, sacudiendo la cabeza. Por favor, no lo compliques más. Antes de que Santiago pudiera responder, Isabela se alejó rápidamente. Él se quedó allí, viendo cómo desaparecía en la oscuridad, con una sensación de vacío en el pecho. Esa noche, mientras intentaba dormir, Santiago no podía dejar de pensar en Isabela. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, escuchaba su voz. Sabía que estaba en un camino peligroso, pero no sabía cómo detenerse. Adriana regresó a la hacienda con una energía que mezclaba cansancio y determinación. Aunque Santiago la recibió con un beso en la mejilla y una sonrisa forzada, ella inmediatamente notó algo diferente. Había una distancia en su mirada, un vacío que no podía ignorar. Durante el trayecto en el auto desde la ciudad, había tenido tiempo para reflexionar y una sensación de inquietud la invadía cada vez más. Mientras caminaba por los pasillos de la majestuosa hacienda, los recuerdos de su vida con Santiago la acosaban.
Adriana no era ajena a los altibajos en una relación, pero esta vez había algo más. No era solo rutina, ni el desgaste natural de los años. Era algo que ella no podía definir, pero que se sentía como una sombra acechante. Esa tarde, mientras se preparaban para una cena familiar, Adriana decidió observar más de cerca a Santiago. Él parecía estar en otro mundo, respondiendo con monosílabos y evitando el contacto visual. Por otro lado, Isabela, sentada al otro extremo de la mesa, mantenía una calma que resultaba desconcertante. Su sonrisa era perfecta, pero sus ojos, había algo en ellos que traicionaba su serenidad. Adriana no tardó en notar pequeños detalles, como Santiago miraba a Isabela cuando pensaba que nadie lo veía, como sus respuestas parecían torpes cada vez que ella hablaba. Aunque no quería admitirlo, su intuición le decía que había algo más entre ellos. Esa noche, en la habitación, Adriana finalmente confrontó a Santiago. ¿Qué está pasando contigo?, preguntó mientras se quitaba los pendientes frente al espejo. Su tono era tranquilo, pero firme. ¿A qué te refieres?, respondió él, fingiendo no entender. No me trates como una idiota, Santiago. He notado cómo actúas últimamente. Estás distraído, distante, como si tuvieras la cabeza en otro lugar. Solo estoy cansado, Adriana. Eso es todo. Ella lo miró a través del espejo, estudiando cada expresión en su rostro. ¿Es por trabajo?, preguntó, pero su voz temblaba. No tiene nada que ver con eso. Adriana se giró para enfrentarlo. Entonces, ¿con qué tiene que ver? Porque no soy ciega, Santiago. Hay algo que me estás ocultando. Santiago desvió la mirada, sabiendo que cualquier respuesta solo empeoraría la situación. No hay nada, Adriana. Te estás imaginando cosas. La risa de Adriana fue amarga. ¿Me estoy imaginando cosas? Santiago, llevamos 10 años casados. Te conozco mejor que nadie. Sé cuando estás mintiendo, y ahora mismo lo estás haciendo. Él se levantó de la cama, tratando de poner distancia entre ellos. No quiero discutir. Estoy agotado, y no tengo la energía para esto. ¿La energía para qué? ¿Para decirme la verdad?, insistió ella, siguiéndolo. Dime, Santiago, ¿hay alguien más? Santiago se detuvo en seco. Esa pregunta, aunque predecible, lo golpeó como una bofetada. No, respondió con vehemencia, girándose hacia ella. Adriana lo observó detenidamente, tratando de encontrar sinceridad en sus ojos. No te creo, dijo finalmente, su voz quebrándose. Algo está pasando, y no voy a descansar hasta descubrir qué es. Esa noche, Adriana no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Santiago y su indiferencia creciente. Sus sospechas comenzaron a tomar forma, y aunque no tenía pruebas, su corazón le decía que algo estaba terriblemente mal. Al día siguiente, mientras todos desayunaban, Adriana decidió estudiar más de cerca a Isabela. La joven era todo lo que Adriana no era, dulce, serena, con una belleza natural que atraía las miradas sin esfuerzo. Aunque trataba de no prejuzgarla, no podía ignorar la incomodidad que le causaba cada vez que estaba cerca de Santiago. Cuando don Emilio anunció que Isabela sería la encargada de organizar un evento especial para la familia, Adriana decidió ofrecerse a ayudar. Isabela, puedo ayudarte con los arreglos. Soy buena organizando eventos. Isabela pareció sorprendida, pero sonrió. Claro, Adriana. Sería un placer trabajar contigo. Sin embargo, a lo largo de los preparativos, Adriana no perdió la oportunidad de hacer preguntas aparentemente inocentes. ¿Y cómo conociste a Emilio?, preguntó mientras revisaban las flores para el evento. En una exposición de arte, respondió Isabela con calma. Yo trabajaba ahí como organizadora. Debe haber sido un gran impacto para ti conocer a alguien como él. Isabela dejó de arreglar las flores por un momento y miró a Adriana. Sí, Emilio es un hombre increíble. Aunque las palabras de Isabela eran perfectas, había algo en su tono que no convencía a Adriana.
Era como si estuviera eligiendo cuidadosamente cada palabra, evitando revelar más de lo necesario. Esa noche, mientras Adriana y Santiago se preparaban para dormir, ella volvió a tocar el tema. He pasado todo el día con Isabela. Es muy interesante. Santiago, que estaba sentado en la cama, hojeando un libro que claramente no estaba leyendo, levantó la mirada. Ah, ¿sí? Sí. Es joven, hermosa, y parece tener un aire de misterio. Adriana, ¿a dónde quieres llegar con esto? A ninguna parte, respondió ella con una sonrisa fría. Solo me resulta curioso cómo alguien como ella terminó con alguien como Emilio. Santiago cerró el libro de golpe. No quiero hablar de esto. Adriana lo observó mientras se recostaba en la cama y apagaba la lámpara. Aunque no tenía pruebas concretas, cada vez estaba más convencida de que algo unía a Santiago e Isabela. Y estaba decidida a descubrir la verdad, sin importar las consecuencias. El aire en la hacienda se había vuelto denso, cargado de tensión y miradas furtivas. Santiago intentaba concentrarse en las actividades familiares, pero sus pensamientos siempre volvían a Isabela. Había algo en ella que lo consumía, que lo atraía de una manera tan visceral como incomprensible. A pesar de sus esfuerzos por evitarla, las circunstancias parecían conspirar para reunirlos. Una tarde, mientras todos descansaban tras el almuerzo, Santiago decidió salir a cabalgar. Pensó que la brisa fresca y la soledad lo ayudarían a despejar su mente. Sin embargo, mientras se dirigía al establo, la voz de Isabela lo detuvo. ¿Santiago?, preguntó ella, acercándose con una expresión que mezclaba nerviosismo y determinación. Él giró para mirarla, y su corazón se aceleró al verla. Llevaba un vestido sencillo que resaltaba su figura sin esfuerzo, y sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y algo que él no podía identificar. ¿Necesitas algo?, preguntó Santiago, tratando de sonar indiferente. Quería disculparme por lo que pasó la última vez que hablamos. No debía haber sido tan brusca. Santiago negó con la cabeza, intentando aliviar la tensión. No tienes que disculparte. Todo esto es complicado. Isabela bajó la mirada, jugando nerviosamente con el borde de su vestido. Lo sé. Pero siento que, se interrumpió, como si no supiera cómo continuar. ¿Qué? Insistió Santiago, dando un paso hacia ella. Siento que todo esto se está saliendo de control. Santiago asintió lentamente. Tienes razón. Pero no sé cómo detenerlo. Ambos quedaron en silencio, sus palabras resonando en el aire como un eco interminable. De repente, una ráfaga de viento levantó los mechones sueltos del cabello de Isabela, y Santiago sintió un impulso que no pudo contener. Esto es un error, susurró él, más para sí mismo que para ella. Entonces no lo hagas, respondió Isabela, pero su voz carecía de convicción. Antes de que pudiera pensar en las consecuencias, Santiago acortó la distancia entre ellos y la besó. Fue un beso desesperado, lleno de pasión reprimida y culpa. Por un instante, Isabela intentó resistirse, pero luego se entregó al momento, como si todo el peso que cargaba desapareciera en ese breve instante de locura. Sin embargo, la realidad los golpeó como un balde de agua fría. Isabela se apartó bruscamente, llevándose una mano a los labios. No, murmuró, sacudiendo la cabeza. Esto no está bien. Lo sé, respondió Santiago, con la voz quebrada. Pero no puedo evitar lo que siento. Isabela retrocedió unos pasos, su rostro lleno de confusión y miedo. Esto no puede volver a pasar, Santiago. No podemos hacerle esto a Emilio, ni a Adriana. Tienes razón. Pero dime una cosa, Isabela. ¿Tú también lo sientes? Ella lo miró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No importa lo que sienta. Esto tiene que terminar aquí. Sin decir nada más, Isabela se dio la vuelta y se alejó rápidamente, dejando a Santiago solo con sus pensamientos. Mientras regresaba al establo, Santiago no podía dejar de maldecirse por lo que había hecho. Sabía que había cruzado una línea de la que no podía regresar, y el peso de la culpa lo aplastaba.
Sin embargo, también sabía que el beso había confirmado lo que ya sospechaba, su conexión con Isabela era real, y no era algo que pudiera ignorar. Esa noche, mientras todos cenaban en el gran comedor, Santiago e Isabela apenas se miraron. Sin embargo, Julián, el hermano menor de Santiago, no dejó pasar la tensión entre ellos. Siempre había sido un observador agudo, y algo en la forma en que ambos evitaban mirarse le llamó la atención. Más tarde, cuando todos se retiraron a sus habitaciones, Julián decidió salir a fumar al balcón. Fue entonces cuando vio a Santiago caminando hacia el jardín, con una expresión atormentada. Curioso, decidió seguirlo en silencio. Desde las sombras, Julián observó cómo Santiago se sentaba en un banco, sosteniendo una rosa blanca en sus manos. La escena no tenía nada de especial hasta que vio a Isabela aparecer. La forma en que se miraron confirmó sus sospechas, había algo entre ellos. Aunque no pudo escuchar la conversación, la cercanía entre ellos era suficiente para saber que no era algo inocente. Cuando Isabela se retiró, dejando a Santiago solo, Julián sonrió para sí mismo. Finalmente tenía algo que podía usar en su contra. La calma aparente que reinaba en la hacienda era solo una máscara que ocultaba el caos que bullía bajo la superficie. Santiago intentaba seguir con su vida como si nada hubiera pasado, pero el recuerdo del beso con Isabela lo atormentaba a cada momento. Cada vez que la veía, sentía una mezcla de deseo, culpa y desesperación. Por su parte, Isabela se esforzaba por mantener una fachada serena, aunque por dentro estaba desgarrada. El comportamiento de Santiago no pasó desapercibido para Adriana, cuya intuición la había puesto en alerta desde hacía días. Notaba cómo evitaba mirarla, cómo su voz perdía firmeza cada vez que hablaba de cosas triviales. La sospecha se había convertido en certeza para ella, Santiago escondía algo, y Adriana estaba decidida a descubrir qué era. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en la biblioteca de la hacienda, Adriana escuchó voces provenientes del salón. Reconoció la de Julián, que parecía discutir con alguien. Impulsada por la curiosidad, se acercó en silencio, y lo que escuchó hizo que su corazón se detuviera. «Sé lo que estás haciendo, Santiago», dijo Julián con una sonrisa sarcástica. «¿Qué pensará papá cuando se entere de que su hijo mayor anda detrás de su prometida?» Santiago, que estaba de pie junto a la ventana, se giró bruscamente. «No sabes de qué estás hablando, Julián». «Oh, claro que sí», respondió Julián, disfrutando del momento. «Los vi en el jardín anoche. ¿Qué dirías si compartiera esa información con papá o con Adriana?» Adriana, que escuchaba desde la puerta, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No podía creer lo que estaba oyendo. Santiago, su esposo, involucrado con Isabela. La furia y el dolor se apoderaron de ella en un instante. Sin pensarlo dos veces, irrumpió en el salón. «¿Es esto cierto, Santiago?», gritó, con lágrimas de rabia en los ojos. Santiago se quedó paralizado al verla, y Julián dio un paso atrás, sorprendido por su aparición. «Adriana, no es lo que parece», intentó explicar Santiago, pero su voz carecía de convicción. «No me mientas», lo interrumpió Adriana, acercándose a él con los puños apretados. «Dime la verdad. ¿Qué tienes que ver con Isabela?». Santiago miró a Julián, buscando apoyo, pero su hermano solo sonrió con satisfacción. «Dile la verdad, Santiago. O lo haré yo», dijo Julián, cruzándose de brazos. Santiago sabía que estaba acorralado. No había manera de escapar de la situación sin herir a alguien, y el peso de sus acciones finalmente lo aplastó. «Adriana, yo», comenzó, pero las palabras no salían. «¿La besaste?», gritó ella, su voz temblando. El silencio de Santiago fue la confirmación que Adriana necesitaba. Sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos, pero no dejó que las lágrimas la vencieran. «No puedo creerlo. Después de todo lo que hemos pasado, ¿me haces esto?». «Adriana, lo siento». «No te atrevas a decir que lo sientes», lo interrumpió ella, retrocediendo. «Esto no es un error, Santiago. Esto es una traición».
Adriana salió del salón antes de que él pudiera responder, dejando a Santiago con el rostro descompuesto. Julián, que había estado disfrutando del espectáculo, dio un paso hacia su hermano. Bueno, eso fue intenso, dijo con burla. Espero que valiera la pena. Santiago lo miró con furia, pero no tenía fuerzas para enfrentarlo. ¿Por qué haces esto, Julián?, preguntó finalmente, con la voz apagada. Porque siempre has sido el favorito, el hijo perfecto. Es hora de que todos vean que no eres tan intachable como creen. Julián salió del salón, dejándolo solo. Santiago se dejó caer en un sillón, sintiendo que todo a su alrededor se desmoronaba. Mientras tanto, Adriana se encerró en su habitación, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Sentía como si una parte de ella hubiera muerto. Recordaba todos los momentos felices que había compartido con Santiago, y no podía entender cómo habían llegado a este punto. Horas después, cuando logró calmarse, decidió enfrentar a Isabela. Bajó al salón principal, donde la encontró sentada junto a don Emilio, fingiendo una tranquilidad que Adriana sabía que era falsa. «Necesito hablar contigo», dijo Adriana, ignorando la mirada de don Emilio. Isabela asintió con nerviosismo y la siguió hasta la terraza. Una vez allí, Adriana no perdió tiempo. «Quiero la verdad, Isabela. ¿Qué tienes con mi esposo?». Isabela, que había preparado un discurso mental para este momento, trató de mantener la calma. «No sé de qué me hablas». «No me mientas», dijo Adriana, acercándose a ella con los ojos llenos de rabia. Santiago lo admitió. «Sé que algo pasó entre ustedes». Isabela bajó la mirada, incapaz de sostener su acusación. «Adriana, yo nunca quise que esto sucediera». «¿Que esto sucediera?», repitió Adriana, incrédula. «¿Te escuchas? Estás comprometida con Emilio, el padre de Santiago. Esto es repugnante. Lo sé, y estoy dispuesta a irme si eso es lo que se necesita». «¿Irte?», dijo Adriana, soltando una carcajada amarga. «¿Crees que eso solucionará algo? Ya destruiste todo». Adriana se dio la vuelta y regresó a la casa, dejando a Isabela sola en la terraza, llorando. Esa noche, el ambiente en la hacienda era tan tenso que parecía que el aire podía cortarse con un cuchillo. Don Emilio notó el comportamiento extraño de todos, pero nadie se atrevió a explicarle lo que estaba pasando. Sin embargo, él no era un hombre ingenuo y empezó a sospechar que algo grave estaba ocurriendo. El salón principal de la hacienda brillaba con una opulencia deslumbrante. Las lámparas de cristal iluminaban las paredes decoradas con retratos de generaciones pasadas de la familia. Sobre la mesa, un banquete digno de reyes esperaba ser disfrutado. Don Emilio, de pie en el centro, irradiaba entusiasmo. Había organizado esta cena especial para anunciar formalmente su compromiso con Isabela y compartir su alegría con todos. Sin embargo, lo que don Emilio no sabía era que, bajo la superficie, su familia estaba al borde del colapso. Santiago apenas podía sostener la compostura, mientras que Adriana lo observaba desde el otro extremo de la mesa con una mirada que alternaba entre furia y dolor. Isabela, por su parte, parecía una figura de porcelana, hermosa, pero a punto de romperse. Y Julián, sentado con una sonrisa cínica, esperaba el momento adecuado para detonar la bomba que había estado preparando. La cena comenzó con conversaciones superficiales. Don Emilio agradeció a todos por asistir y compartió anécdotas sobre cómo había conocido a Isabela. Aunque sus palabras estaban llenas de amor y admiración, el ambiente era tenso, como si todos estuvieran caminando sobre cristales rotos. «Isabela ha traído una nueva luz a mi vida», dijo don Emilio con orgullo, tomando la mano de su prometida. «Después de la muerte de su madre, nunca pensé que volvería a sentir esto». Adriana miró a Santiago con el rabillo del ojo, esperando ver algún tipo de reacción. Él mantenía la cabeza gacha, concentrado en cortar un trozo de carne que ya no tenía intención de comer. «Es maravilloso que encuentres la felicidad, papá», dijo Julián, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Aunque, por lo que veo, no eres el único en la familia que ha encontrado inspiración en Isabela».
El comentario cayó como un relámpago en medio de una noche tranquila. Don Emilio lo miró con el ceño fruncido, mientras que Isabela y Santiago intercambiaron miradas rápidas de pánico. ¿Qué estás diciendo, Julián?, preguntó don Emilio, con una mezcla de confusión e irritación. Solo digo que la presencia de Isabela parece tener un efecto especial en ciertas personas, respondió Julián, disfrutando del caos que estaba a punto de desatar. Ya basta, Julián, intervino Santiago, su voz cargada de advertencia. Pero Julián no tenía intención de detenerse. Se inclinó hacia adelante, disfrutando cada segundo del espectáculo. Papá, creo que deberías saber que Santiago e Isabela han estado acercándose mucho últimamente. El salón quedó en completo silencio. Don Emilio miró a Santiago y luego a Isabela, buscando alguna señal de que Julián estaba mintiendo. ¿Es cierto esto?, preguntó don Emilio, con la voz temblorosa. No, por supuesto que no, respondió Santiago rápidamente, tratando de contener el daño. ¿De verdad?, replicó Julián, levantándose de su asiento. Porque yo los vi juntos, en el jardín, compartiendo un momento muy íntimo. Isabela bajó la mirada, incapaz de soportar la intensidad de las acusaciones. Adriana, que había estado en silencio, finalmente se levantó de su asiento. ¿Entonces es verdad?, preguntó, su voz quebrándose. ¿Y me traicionaste con ella, Santiago? Adriana, por favor, comenzó Santiago, pero ella lo interrumpió. No te atrevas a pedirme que me calme, gritó, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo sabía desde el principio, pero no quería creerlo. Don Emilio, aún incrédulo, se dirigió a Isabela. Dime que no es cierto. Dime que Julián está inventando esto. Isabela levantó la mirada lentamente y su expresión lo dijo todo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas y su silencio fue la respuesta que don Emilio temía. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, preguntó don Emilio, con la voz rota. Te di todo. Mi amor, mi confianza. Lo siento, murmuró Isabela, incapaz de decir algo más. Don Emilio golpeó la mesa con ambas manos, haciendo que los platos y copas tintinearan. Sal de mi casa, gritó, señalando hacia la puerta. No quiero volver a verte. Isabela, temblando, se levantó de su asiento. Antes de salir del salón, lanzó una última mirada a Santiago, quien parecía estar atrapado entre la culpa y el arrepentimiento. Esto no termina aquí, dijo Adriana, mirando directamente a Santiago antes de salir también. Don Emilio se desplomó en su silla, llevando las manos a la cabeza. ¿Por qué? ¿Cómo pudieron? Julián, satisfecho con el resultado de su plan, tomó su copa de vino y la levantó en un gesto sarcástico. Brindo por la familia. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Santiago, ahora completamente solo en el salón, sintió que el mundo se le venía abajo. La noche en la hacienda estaba cargada de un silencio opresivo, roto únicamente por el susurro del viento que agitaba las hojas de los árboles. Las luces seguían encendidas en el gran salón, pero los corredores y habitaciones estaban vacíos. Cada miembro de la familia había huido a su rincón, cargando el peso de las revelaciones que habían destruido cualquier vestigio de unidad familiar. Santiago estaba en su habitación, sentado junto a la ventana con una botella de whisky medio vacía en la mano. Su mirada estaba perdida en el horizonte, en la oscuridad que parecía reflejar su propio estado emocional. Se preguntaba en qué momento su vida había tomado ese rumbo, en qué instante cruzó la línea que había destrozado no solo su matrimonio, sino la relación con su padre y el equilibrio de su familia. Mientras tanto, Isabela estaba en su habitación, llorando en silencio. Había empacado algunas de sus pertenencias, consciente de que su estadía en la hacienda había llegado a su fin. Pero antes de marcharse, sabía que tenía que enfrentar a don Emilio, debía explicarle la verdad, aunque eso no cambiaría el dolor que ya había causado. Cuando se armó de valor, caminó hacia el despacho de don Emilio. Tocó suavemente la puerta y esperó. Adelante, dijo la voz grave de Emilio, que sonaba más cansada que nunca.
Isabela entró y lo encontró sentado en su sillón de cuero, con una copa de brandy en la mano y los ojos enrojecidos por el llanto. ¿Qué quieres?, preguntó él, sin mirarla. Quiero explicarte todo. Don Emilio soltó una risa amarga. ¿Explicarme qué? ¿Cómo traicionaste mi confianza? ¿Cómo te burlaste de mí mientras yo planeaba un futuro contigo? No es eso, no fue así, comenzó Isabela, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Entonces, ¿qué fue, Isabela?, preguntó Emilio, levantándose de su asiento y enfrentándola directamente. Dímelo. ¿Qué clase de juego era este? Isabela respiró hondo, sintiendo que el peso de su pasado estaba a punto de caer sobre ella. Antes de conocerte, yo ya había conocido a Santiago. La confesión hizo que don Emilio se quedara inmóvil. ¿Qué estás diciendo?, susurró, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Nos conocimos hace años, en un evento en la ciudad. Fue un encuentro breve, pero hubo algo entre nosotros. ¿Algo?, repitió Emilio, su voz temblando de ira. ¿Qué clase de algo? Isabela cerró los ojos, recordando aquel momento que había cambiado su vida. Estábamos en diferentes lugares de nuestras vidas. Él estaba casado, yo apenas comenzaba a construir mi carrera. No pasó nada entre nosotros, pero siempre sentí que quedó algo pendiente. Don Emilio soltó la copa, que cayó al suelo y se hizo pedazos. Y aún así, aceptaste comprometerte conmigo. Lo hice porque pensé que podría dejar el pasado atrás. Nunca imaginé que volvería a verlo, y menos así. ¿Y qué sentiste cuando lo viste?, preguntó Emilio, con los ojos llenos de lágrimas. Isabela bajó la mirada, incapaz de mentir. Me di cuenta de que nunca lo había olvidado. Las palabras de Isabela golpearon a Emilio como un cuchillo. Se dejó caer nuevamente en su sillón, llevándose las manos a la cabeza. ¿Por qué me hiciste esto?, murmuró, más para sí mismo que para ella. No quería hacerte daño, Emilio. En serio quería ser la mujer que pensaste que era, pero no puedo ignorar lo que siento. Entonces vete, gritó Emilio, señalando la puerta. Y vete antes de que pierda lo poco que me queda de dignidad. Isabela salió del despacho, con el corazón roto pero consciente de que había hecho lo correcto al confesar. Sin embargo, no esperaba encontrarse con Adriana en el corredor. ¿Ya terminaste de destrozar a mi familia?, preguntó Adriana, con la voz cargada de veneno. No fue mi intención hacerle daño a nadie. ¿No?, replicó Adriana, dando un paso hacia ella. ¿Y qué fue entonces? ¿Un accidente? ¿Un error? Fue amor, dijo Isabela, casi en un susurro. La palabra encendió la furia de Adriana, que levantó la mano como si fuera a abofetearla, pero se detuvo en el último momento. No vales la pena, dijo finalmente, antes de darse la vuelta y marcharse. Horas más tarde, mientras la hacienda dormía, Santiago salió al jardín. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Pero no estaba solo. Encontró a don Emilio de pie junto al estanque, mirando su reflejo en el agua. Papá, comenzó Santiago, pero Emilio levantó una mano para detenerlo. No digas nada, Santiago. Déjame explicarte. No hay nada que explicar. Lo vi en tus ojos. La manera en que la mirabas, lo supe antes de que Julián abriera la boca. Santiago bajó la mirada, sintiendo una vergüenza abrumadora. Lo siento, papá. ¿Lo sientes?, preguntó Emilio, girándose para enfrentarlo. ¿Lo sientes después de haber destruido mi confianza, mi futuro? No planeé que esto sucediera. Eso no importa. Lo único que importa es que me traicionaste. Don Emilio se alejó, dejando a Santiago solo en la oscuridad. La madrugada envolvía la hacienda en un manto de silencio, roto únicamente por el eco lejano del canto de un gallo. La atmósfera era pesada, como si las paredes mismas estuvieran impregnadas de las tensiones y secretos que se habían derramado en los días previos. Isabela permanecía despierta, sentada junto a su maleta parcialmente llena. Sus ojos,
enrojecidos por el llanto, recorrían cada rincón de la habitación, memorizando los detalles de un lugar que pronto dejaría para siempre. Sabía que su partida era inevitable. Había cruzado una línea de la que no había retorno, y quedarse solo prolongaría el sufrimiento de todos, incluido el suyo. Pero despedirse no era fácil, especialmente cuando sentía que dejaba atrás no solo a Santiago, sino también un fragmento de sí misma. En la penumbra, Isabela se sentó a escribir una carta. Sus manos temblaban mientras colocaba las palabras con cuidado, tratando de expresar lo que su corazón sentía, pero su voz nunca pudo decir. Emilio. No hay forma de justificar el daño que te he causado, y tampoco intento hacerlo. Cuando llegué a tu vida, estaba perdida y buscando estabilidad, algo que tú me ofreciste con generosidad y amor. Quise ser la mujer que merecías, pero no pude borrar el pasado que llevaba dentro. Lo que pasó entre Santiago y yo nunca fue planeado, pero tampoco puedo negarlo. Fue real. Eso no significa que no te amé, porque de alguna manera lo hice. Pero no como tú merecías. Por eso, debo irme. No solo por ti, sino por todos. Mi presencia aquí solo prolongará el dolor, y quiero que encuentres la paz que mereces. Isabela. Cuando terminó, dobló la carta con cuidado y la dejó sobre la cómoda. Su siguiente tarea era aún más difícil, escribirle a Santiago. Santiago. No sé por dónde empezar, porque todo lo que siento ahora mismo es una mezcla de amor y culpa. Conocerte cambió mi vida, y aunque lo que compartimos fue breve, fue lo más intenso y real que he sentido. Pero no podemos continuar así. Tu familia merece que intentes reparar lo que se rompió, y yo no puedo ser un obstáculo en ese camino. Por eso me voy, para que puedas encontrar claridad y tal vez, algún día, perdonarte. Siempre llevaré un pedazo de ti conmigo. Isabela. Con ambas cartas escritas, Isabela cerró su maleta y salió de la habitación con pasos silenciosos. Caminó por los pasillos de la hacienda, deteniéndose en la sala principal para dejar las cartas en los lugares adecuados. Una para don Emilio, otra para Santiago. Cuando llegó al portón, su corazón latía con fuerza. Sentía el impulso de mirar atrás, de quedarse un poco más, pero sabía que debía ser fuerte. Con un último suspiro, abrió la puerta y salió, dejando atrás no solo la hacienda, sino también el amor prohibido que la había llevado al borde del abismo. Horas después, el amanecer bañó la hacienda con una luz tenue. Don Emilio fue el primero en encontrar la carta. Al leerla, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Aunque las palabras de Isabela no borraban el dolor, le daban una sensación de cierre que necesitaba desesperadamente. Santiago, por su parte, encontró la suya mientras caminaba por el salón en busca de respuestas. Al leer las palabras de Isabela, sintió como si una parte de él se rompiera irremediablemente. Sabía que su partida era lo mejor, pero eso no hacía que doliera menos. Mientras tanto, Adriana observaba todo desde la distancia. Aunque la traición de Santiago seguía siendo una herida abierta, la partida de Isabela le dio una sensación de victoria amarga. No se sentía mejor, pero al menos la causa de su sufrimiento había desaparecido. Julián, en cambio, parecía disfrutar del caos que había creado. Pero incluso él no podía evitar sentirse vacío. Había conseguido lo que quería, exponer a Santiago, pero el precio había sido alto. La familia estaba destrozada, y la satisfacción que esperaba sentir nunca llegó. Esa noche, la hacienda estaba más vacía que nunca. Cada miembro de la familia estaba encerrado en su propio mundo de pensamientos y arrepentimientos. Pero aunque Isabela ya no estaba, su presencia seguía impregnando el lugar, como un fantasma que se negaba a marcharse. El tiempo había pasado con la lentitud de un reloj roto. Los meses transcurrían como una niebla espesa para Santiago, quien, tras la partida de Isabela, intentó reconstruir las piezas de su vida. Había regresado a la ciudad, al refugio de su rutina, pero cada rincón de su apartamento le recordaba el peso de sus errores. Adriana había decidido marcharse definitivamente. Aunque no hubo gritos ni confrontaciones finales, el silencio con el que ella cerró la puerta por última vez fue más ensordecedor que cualquier palabra. Por su parte, don Emilio también había cambiado.
Había vendido la hacienda, incapaz de caminar por sus pasillos sin recordar los fantasmas de su desilusión. Se había trasladado a una casa más pequeña en la ciudad, buscando una vida más simple y alejada de los recuerdos dolorosos. La familia que alguna vez fue su orgullo ahora era una sombra irreparable. Julián, el instigador de la tragedia, parecía haberse sumido en una especie de indiferencia apática. Aunque había obtenido lo que quería, el vacío que dejó su venganza lo consumía en silencio. Había logrado exponer a Santiago, sí, pero en el proceso había destruido los lazos que lo unían a todos. Santiago, a pesar de sus intentos por avanzar, vivía atormentado por un sentimiento persistente de pérdida. Isabela era un eco constante en su mente. La recordaba en los pequeños detalles, en la fragancia de una rosa, en el sonido de una risa que escuchaba al pasar por la calle, en el color de un vestido en la vitrina de una tienda. Había intentado buscarla, pero sus esfuerzos siempre terminaban en un callejón sin salida. Era como si Isabela hubiera desaparecido por completo, dejando tras de sí un vacío imposible de llenar. Un día, mientras caminaba por el centro de la ciudad después de una reunión de trabajo, algo cambió. El bullicio de la gente, los vendedores ambulantes y los autos no lograban distraerlo de su melancolía habitual, pero de repente, una figura familiar apareció en su visión periférica. Santiago se detuvo en seco, como si el tiempo se hubiera congelado. Era ella. Isabela. Estaba frente a una cafetería, con una expresión serena mientras hojeaba un libro. Su cabello caía en suaves ondas y su rostro tenía un aire de paz que Santiago no recordaba haber visto antes. Por un momento, dudó si debía acercarse. ¿Y si ella no quería verlo? ¿Y si su presencia solo traería más dolor? Pero algo más fuerte que su miedo lo impulsó a dar el primer paso. ¿Isabela?, dijo, su voz apenas un susurro que luchaba por abrirse camino entre los ruidos de la calle. Isabela levantó la mirada, y su expresión pasó de la sorpresa al desconcierto. Por un instante, ambos se quedaron inmóviles, como si el mundo hubiera desaparecido a su alrededor. Santiago, murmuró finalmente, dejando caer el libro sobre la mesa. Santiago se acercó lentamente, cada paso cargado de emoción y nerviosismo. Cuando estuvo frente a ella, no pudo evitar notar los cambios sutiles en su rostro, un leve cansancio en sus ojos, pero también una luz renovada. No pensé que te volvería a ver, dijo él, con una mezcla de alivio y dolor en su voz. Yo tampoco lo esperaba, respondió Isabela, aún tratando de procesar su presencia. Ambos se sentaron, y por unos minutos, el silencio se apoderó de ellos. Había tantas cosas que decir, tantas heridas que no sabían por dónde empezar. Finalmente, fue Isabela quien rompió el silencio. Me fui porque sabía que era lo mejor. No solo para ti, sino para todos. Lo sé, dijo Santiago, bajando la mirada. Pero eso no hizo que doliera menos. Isabela suspiró, jugando con la servilleta que tenía en las manos. Yo también sufrí, Santiago. Pero necesitaba encontrarme a mí misma, lejos de todo el caos que dejamos atrás. ¿Lo lograste?, preguntó él, con un atisbo de esperanza en su voz. Estoy en el proceso, admitió Isabela, con una pequeña sonrisa. Santiago asintió, sintiendo que un peso invisible comenzaba a levantarse de su pecho. Yo también he cambiado. O al menos lo intento. Mi matrimonio terminó, y aunque eso me duele, sé que era lo correcto. Adriana merece algo mejor. ¿Y don Emilio?, preguntó Isabela, con cautela. Está bien, en la medida de lo posible. No hablamos mucho, pero creo que está encontrando su propia manera de seguir adelante. Isabela asintió lentamente. Ambos sabían que las heridas que dejaron en su camino tardarían años en sanar, si es que alguna vez lo hacían. Pero ese momento, compartido en una pequeña cafetería en medio de la ciudad, parecía un punto de inflexión. Después de una larga conversación, Santiago finalmente se atrevió a hacer la pregunta que había estado rondando su mente desde que la vio. Isabela, ¿crees que podríamos empezar de nuevo? Ella lo miró, sus ojos llenos de emociones contradictorias. No lo sé, Santiago. Lo que tuvimos fue hermoso, pero también causó mucho dolor.
No quiero volver a repetir esos errores. Yo tampoco, dijo él rápidamente. Pero tal vez esta vez podamos hacerlo bien. Isabela permaneció en silencio, considerando sus palabras. Finalmente, una pequeña sonrisa se formó en sus labios. Tal vez. Pero esta vez, con calma. Sin prisa. Santiago asintió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una chispa de esperanza. Mientras salían de la cafetería, caminando uno junto al otro, ambos sabían que el camino no sería fácil. El pasado siempre estaría allí, acechándolos en los rincones de su memoria. Pero también sabían que, juntos, tal vez podrían encontrar una manera de sanar y construir algo nuevo. ¿Qué te pareció esta historia llena de emoción, secretos y segundas oportunidades? Queremos saber tu opinión, así que no olvides dejar un comentario compartiendo tus pensamientos y teorías. Si te gustó este viaje lleno de drama y pasión, dale un me gusta al video y suscríbete al canal para no perderte más historias impactantes como esta. Y gracias por ser parte de esta aventura.